Bienvenidos a este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Hoy exploraremos juntos los 7 principios fundamentales que pueden transformar tu vida, ayudarte a vivir en armonía contigo mismo y despertar tu máximo potencial. No se trata de alcanzar la perfección, sino de evolucionar, abrazar tu camino y honrar tu espíritu en cada momento. Estos principios son como llaves que abren puertas a una existencia más consciente y serena. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Si la respuesta es sí, respira profundamente y prepárate para descubrir el poder que hay dentro de ti. Sol negro con rayos. El primer principio: respeta tu ritmo. Vivir en conexión con el espíritu no significa ser perfecto, no significa obligarse a estar siempre sereno o a pensar siempre en positivo. Vivir espiritualmente significa ser fiel a ti mismo. Significa aprender a dar la bienvenida a tus emociones, a tus sombras, a tu tiempo, como parte del proceso. Tienes derecho a la paz interior. Tienes derecho a estar equivocado. Tienes derecho a estar en la fabricación. No tienes que intentar alcanzar un estado de perfección para sentirte digno de recibir el amor del universo. El crecimiento espiritual no es lineal. Habrá momentos de luz y momentos de oscuridad. Sé amable contigo mismo. Acepta el hecho de que cada paso, incluso aquellos que parecen un fracaso, son parte de tu viaje. Lo importante no es dónde estás, sino hacia dónde vas. Ten en cuenta que cada paso que das te acerca a tu verdadero yo, incluso cuando no lo parezca. La perfección no existe. La paz interior llega cuando aprendemos a aceptar quiénes somos, a ver la belleza en nuestra vulnerabilidad, en nuestra imperfección. No importa si hoy no estás donde pensabas que estarías. No importa si hoy estás cansado, si te sientes perdido, si tienes miedo. Lo que importa es que vivas honestamente contigo mismo. El camino es tuyo. Camina a tu propio ritmo. Tu alma sabe dónde ir. Rama. El segundo principio: entiende tu proceso espiritual. Estar en el camino espiritual no significa tener todo bajo control o sentirse siempre en paz. A veces, justo cuando decides buscar la luz, todo parece volverse más difícil. Te preguntas si estás equivocado, si estás fuera del camino, si hay algo mal contigo. Pero la verdad es que todo esto es parte del viaje. Tienes derecho a sentirte frágil. Tienes derecho a no saber. Tienes derecho a no estar preparado. Tu alma crece incluso cuando sientes que caes. Si sientes que algo anda mal, no te castigues. No te culpes. En lugar de eso, escucha. Pregúntale a tu sabiduría interior: ¿qué estoy aprendiendo de esto? Incluso unos pocos minutos al día dedicados a la meditación, la oración o una afirmación positiva pueden devolverte al centro. No tienes que hacerlo todo, tienes que hacer lo que puedas, sinceramente. Y si lo haces, no tienes por qué sentirte culpable. No tienes que intentar ser perfecto. Lo divino no te pide que empujes tus límites ni que sacrifiques tu paz o tu integridad. Dios no es un juez severo, sino un amor comprensivo. Si te sientes vacío, tal vez estés intentando hacer algo hoy que pertenece al mañana. Recuerda, en el espíritu todo sucede en el presente. Y por hoy eso es suficiente. Hoy puedes elegir confiar. Hoy puedes decir: tengo todo lo que necesito para este momento. Los miedos que experimentamos a menudo se refieren a un futuro que todavía no existe. Y si aprendes a vivir un día a la vez, descubrirás que ya tienes la fuerza. Ya tienes ayuda. Ya tienes la guía. El camino espiritual no es una carrera. Es un regreso a casa. Y puedes hacerlo a tu propio ritmo, con tu propia voz, con tu propia verdad. La alegría también es tu derecho. No dejes que la tristeza se convierta en un hábito. Lo divino se mueve en tu luz. Se acerca más cuando eres auténtico, cuando eliges vivir con el corazón abierto. Tu espíritu no te pide que seas siempre positivo, sino que nunca te apagues. Sé sincero. Estar. Sé fiel a tu proceso. Aún ahora. Aún así. Brote. El tercer principio: conciencia del momento presente. La clave para experimentar plenamente la espiritualidad es el momento presente.
El pasado no puede regresar y el futuro aún no ha llegado. El presente es todo lo que tienes. Cada respiración, cada pensamiento, cada sensación que sientes, es resultado de lo que estás experimentando ahora. No busques la felicidad en el mañana, no la busques en los sí, sino en el hoy, en el ahora. Tu mente tiende a proyectarse hacia adelante, a temer lo que aún no es, a aferrarse al pasado, pero la paz está aquí, en la respiración que tomas ahora. Si aprendes a vivir conscientemente en el momento presente, tus preocupaciones comenzarán a disolverse. Aprende a detenerte, a mirar sin juzgar, a sentir sin miedo. Cada momento es una oportunidad para crecer y alcanzar la iluminación. No dejes que el frenesí de la vida te haga olvidar que el verdadero milagro es la sencillez del ser. Cada momento es sagrado. Cada momento te ofrece la oportunidad de ser quien realmente eres. No hay necesidad de perseguir la felicidad, porque ya está dentro de ti, lista para manifestarse cuando decidas abrazar el presente con gratitud. La consciencia te trae paz, porque cuando estás en el aquí y ahora, todo es como debería ser. Lo único que tienes que hacer es acoger, sin prisa y sin ansiedad, lo que la vida te ofrece hoy. Flor de cerezo, el cuarto principio, la gratitud como camino espiritual. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas del universo. Cuando practicas la gratitud, alineas tu energía con la de lo divino. Cada vez que reconoces lo bueno que tienes, cada vez que dices gracias por lo que te han dado, estás abriendo tu corazón y tu mente a nuevas bendiciones. No se trata de ignorar las dificultades, sino de elegir mirar más allá de ellas. La gratitud te permite ver lo bueno, incluso en los momentos difíciles. Cada pequeño gesto de gratitud multiplica el amor y la paz que recibes. Cuando sientas que te falta algo, tómate un momento para agradecer por lo que tienes. Cuando estés luchando, da un paso atrás y observa todo por lo que puedes estar agradecido. La gratitud transforma la energía negativa en positiva. Te ayuda a crecer espiritualmente, porque te aleja de la queja y te acerca a la serenidad. Practicar la gratitud te recuerda que siempre tienes control sobre tu percepción. Puedes elegir ver la belleza en tu vida. Y cuando eliges la gratitud, tu corazón se abre y lo divino te bendice con más abundancia. Rama, el quinto principio, confianza en el proceso. La confianza es esencial en el camino espiritual. Es la capacidad de soltar el control y permitir que el universo te guíe. No siempre entenderás hacia dónde vas, no siempre tendrás todas las respuestas, pero tienes que aprender a confiar en que cada paso te lleva en la dirección correcta. La confianza es el acto de entregarse al flujo de la vida, de aceptar que no todo necesita ser comprendido para ser vivido. El universo tiene una forma de revelarse y a menudo hace que las cosas sucedan cuando estamos listos, incluso si no nos damos cuenta. Confiar no significa ignorar las señales, sino saber dejar ir las preocupaciones, sabiendo que todo se resolverá en el tiempo adecuado. Cada experiencia es una lección que te prepara para el siguiente paso. La confianza permite vivir sin miedo, ser más abierto y caminar con el corazón ligero. Cuando eliges confiar, sueltas el peso de la incertidumbre y te permites flotar con la vida. No tienes que saberlo todo, solo tienes que confiar en que cada paso te llevará a tu verdad. Estrella brillante, el sexto principio, brillo interior. Hay una luz dentro de ti que no se puede apagar. Es tu esencia, tu naturaleza divina. Esta luz es tu guía, tu fuerza, tu amor. Siempre está presente, incluso en los momentos de oscuridad. A veces, sin embargo, lo olvidamos. Nos dejamos abrumar por las dificultades de la vida, por el miedo, por las ilusiones. Pero la verdad es que la luz dentro de ti nunca podrá apagarse. Solo hay que despertarlo y recordarlo. Cada pensamiento positivo, cada gesto de amor, cada acto de bondad alimenta esta luz. Cada vez que eliges vivir con el corazón abierto, con la mente clara, estás haciendo que esa luz brille aún más. Tu brillo interior es contagioso. Cuando estás en sintonía contigo mismo, cuando vives en armonía con tu verdad, tu energía se expande, influyendo positivamente en todo lo que te rodea. No hay oscuridad que pueda durar para siempre. Tu luz brilla más que cualquier dificultad. Concéntrate en tu luz, no en tu sombra, y verás que el universo se alinea con tu corazón puro.
Flor, el séptimo principio, paciencia en el camino espiritual. Estos principios son como llaves que abren puertas a una existencia más consciente y serena. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Si la respuesta es sí, respira profundamente y prepárate para descubrir el poder que hay dentro de ti. La paciencia es una virtud que debe cultivarse a lo largo del camino espiritual. El crecimiento no ocurre de un día para otro. Cada paso que das, cada decisión que tomas, es una parte del viaje que te acerca a tu verdad. La paciencia te enseña a no esperar que todo suceda de inmediato, a no ser impaciente cuando las cosas parecen ir más lentas de lo que te gustaría. Cada momento tiene su tiempo. No intentes forzar las cosas. Tu evolución se está desarrollando exactamente como debería, incluso si no siempre es obvio. Cada estación tiene su ciclo. Cada flor florece cuando está lista. Así es para ti. No juzgues tu camino, no midas tu progreso a través de los ojos de los demás. La paciencia te ayuda a mantenerte centrado, no distraído por comparaciones, sino enfocado en tu viaje. Cada paso, incluso el aparentemente pequeño, te acerca a tu objetivo final. La paciencia te ayuda a estar presente, a vivir cada momento con gratitud, porque sabes que cada experiencia, cada dificultad, te está preparando para lo que está por venir. Cuando aprendes a ser paciente, aprendes a vivir en armonía con el ritmo del universo. Cámara de cine, estos 7 principios no son solo ideas, sino herramientas que puedes usar a diario para cultivar la paz, la consciencia y el crecimiento. Recuerda que el camino espiritual no es lineal, sino un viaje que requiere paciencia, confianza y apertura. Incorpora estos principios a tu vida diaria y observa cómo te guiarán hacia una existencia más auténtica y luminosa. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte más contenidos y compártelo con quien creas que le pueda beneficiar. Gracias por emprender este viaje conmigo. Sigue caminando en tu luz y recuerda, la espiritualidad está dentro de ti, siempre lista para ser vivida. Namaste.